días a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos aquí desde temprano recibiendo a nuestro gran invitado, una estrella del derecho. Por supuesto, Juan Manuel Becerril de la Yata no nos podía fallar en esta aceptación de invitación que tuvimos a nuestro programa del Instituto Givo, en donde vamos a seguir con nuestra saga respecto de cada una de las temáticas que vamos a abordar. Y esto quiere decir que primero iremos sentando las bases en materia constitucional para darle también el toque convencional y después, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la parte legal en sus enfoques sustantivo, adjetivo, ejecutivo. Y en este caso, por ser el tema de extinción de dominio que tiene una convergencia entre lo penal, lo civil, lo administrativo, incluso alcanza a la materia de responsabilidad de personas jurídicas, ya verán cuántos programas tenemos que hacer para que en uno, de manera final y de manera conclusiva, podamos darles nuestras apreciaciones y, claro, en cada uno de nuestros programas, darle los finos detalles de acuerdo a cada una de las materias. Quiero hablarles un poco de mi amigo. Juan Manuel Becerril de la Yata tiene una firma especializada en materia civil, administrativo, mercantil, familiar y, por supuesto, es el mejor amparista. Juan Manuel Becerril, además, Me vas a tiene chillar. ya... Oye, no, bueno, es que es verdad. Oigan, ya lleva 19 años en el mercado. Sus clientes lo avalan, sus amigos hablamos de él, lo clamamos. Es un catedrático además nato que tiene en su historia a las millones de casas de cultura jurídica en nuestra república, que ahora están en peligro de extinción también. Y bueno, también ha estado prestando servicios en universidades privadas, públicas, institutos igualmente. Nos congratula por eso que esté aquí, porque es el formador de muchas generaciones. Y entonces, pues a mi querido amigo lo comprometí para que nos venga a platicar sobre lo que en concreto importa a la temática y que él quiso denominar como sigue: la acción civil de extinción de dominio, elementos y distribución de cargas probadas. En ese sentido, le vamos a otorgar obviamente el uso de la voz a nuestro querido amigo, pero no antes de que yo les haga un par de especificaciones, porque nuestro querido y admirado magistrado Miguel Ángel Aguilar está conectado con nosotros y entonces nos está dando seguimiento a través de las redes y él obviamente también va a poder hacer intervenciones. El día de hoy físicamente no puede estar con nosotros aquí en aparición de pantalla, pero obvio, sepan que ahí está y que siempre es nuestro grillo porque es el mejor consejero que podamos tener. Bueno, pues de los temas que nos importan retomar de la ocasión anterior es que además la extinción tiene una naturaleza interdisciplinaria, que va a haber distintas autoridades llamadas a la temática, pero además que si nosotros vemos las bondades de la figura, pues estas tienen que ver con un eficaz combate a la delincuencia organizada y a determinado tipo de delitos. Y aquí charlábamos ya en el preámbulo, mi amigo y yo, en relación a que nos encantaría que la nitidez en las investigaciones nos llevaran precisamente a esta buena puntualidad, buena intervención de cada una de nuestras autoridades. Esto nos llevaría a que México evidentemente cumpliera con todas y cada una de las directrices a las que se ha comprometido, porque tú sabrás, Juan Manuel, que ya desde la Convención de Palermo en el año 2000 se comprometió México a hacer un debido combate a la delincuencia organizada. Y en esta convención dejaron avisados ciertas figuras que evidentemente son el preámbulo de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Al país llega en 2008 a través de la reforma que tuvimos en el plano constitucional, en el artículo 22 en concreto, y después en el año 2009 y 2010 tuvimos específicamente ya las normatividades. Incluso 2010 se queda con el reto de la ley federal. Evidentemente van a ver ustedes un cambio con la ley nacional, porque para empezar, si es ley, es porque está vigente, y es porque tiene efectos, y es porque tiene alcances, y es porque si se llama nacional, es porque le quitamos la posibilidad a que cada una de las entidades tengan un llamado para poder emitir su propia normatividad. En este sentido, y como dato curioso, nada más sepan ustedes que estados como Yucatán, ahí se legisló después de que sale la del 2010 como entidad federativa, y ellos legislaron también bajo la óptica de que se permitiera bajo el abigeato.
Es Ajá. decir, si tenían animalitos, ya sabes, en un Delito muy terrenito, común en ¿no? provincia. Hombre, que es maravilloso, también lo pusieron. Nada más que ese en concreto es inconstitucional, porque la ley federal de aquel momento solo preveía 6 figuras. Y además se dieron cuenta de una atrocidad, porque tenemos que reflexionar. No puedo encontrar un robo de vehículos, ojo, en un lugar, sino más bien el encubrimiento por receptación, que es cuando recepciono el auto robado. Y entonces sí, me puedes cachar en un estacionamiento, en una casa, en una bodega donde yo guarde un Lamborghini. ¿Cuál otro te gusta, amigo? Un Ferrari. Eso. ¿De qué color lo quieres? Rojo. Me parece perfecto. Hoy es tu día. Bueno, y luego en relación a 3 puntos de reto que tenemos en cada programa, mi querido Juan Manuel, tienen que ver con qué entendemos por la figura de los terceros de buena fe y evidentemente cuáles son sus deberes, sus obligaciones, pero también que tenemos que entender en tu óptica como civilista el hecho de que una persona haya tenido conocimiento del evento entendido como un listado para el cual me tienes que llamar, querido amigo, para poderte complementar, porque tú sabes que un penalista siempre hace falta, ¿no? Ya sabes que además en los roles de familia que tenemos que decirles, alguien es sacerdote, alguien es médico, pero alguien tiene que ser penalista, de plano, ese siempre se ocupa. Y una tercera figura que tiene que ver precisamente con que esa persona, para demostrar que actuó de buena fe, que aun cuando tuvo conocimiento del evento, por ejemplo, no pudo ponerlo en conocimiento de la autoridad, es decir, estuvo impedido. O bien, que porque no lo conoció, pues por eso no lo puso en conocimiento. Entonces, estas figuras, la verdad es que tienen un impacto en todas las áreas que vamos a venir platicando a lo largo de nuestras distintas programaciones con esta saga maravillosa de la Ley de Extinción de Dominio, que hoy me dan la oportunidad de verte, querido amigo. Gracias. Cuéntanos de tu análisis, por favor. Bueno, antes que nada, pues te agradezco enormemente a ti la invitación, Vero, pues estoy honrado de estar en este programa con la máster del Derecho Penal en México. Gracias. Además, la invitación del Instituto Givo. Hombre. Y del magistrado Miguel Ángel Aguilar, que nos acompaña en redes, y bueno, pues un gran jurista, sin duda. El más reconocido en materia penal, mi querido JM. Sin duda. Pues en esta ocasión quiero compartir con el público que nos va siguiendo, de entrada, que nos hagan favor cualquier duda, sugerencia, inquietud, que nos las manden por redes para que podamos aquí darle seguimiento e intentar contestarlas, o pues nos quedamos los dos con las dudas, ¿verdad? Claro. Vamos a analizar la figura de la acción de extinción de dominio estrictamente desde el ángulo civil. Ya pasamos el tema de presunción de inocencia, de si hay sentencia condenatoria o no en lo penal. Supongamos, para efectos de esta sesión, que ya estamos abordando un procedimiento civil. De inicio, pues hay que recordar que la base constitucional de este tipo de acción se encuentra en el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Federal. La ley que va a aplicar como ley base, ley primaria, pues es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y el procedimiento se va a regir por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí tenemos una cuestión que va a agarrarles la transición a los operadores jurídicos, porque este Código Federal de Procedimientos Civiles está próximo a abrogarse. Exacto. Dado que desde hace poco más de un año y medio ya está la reforma constitucional para emitirse un código nacional en procedimientos civiles y familiares. Entonces, vamos a iniciar los procedimientos a estas fechas, porque ya es una ley que entró en vigor con el Código Federal, sabedores de que en un futuro, pues entrará el Código Nacional. Como ley sustantiva, supletoria, se tiene el Código Civil Federal. Bueno, es una acción autónoma esta de extinción de dominio. Y quiero ahondar en ello porque no tiene incidencia sobre el resultado penal ni viceversa. Esto es, pudiera prosperar una con independencia de lo que suceda en la otra. No están vinculadas de que sí, solo si se acredita lo civil procedería a lo penal, o si se acredita lo penal procedería a lo civil. Es independiente. ¿Ante quién vamos a llevar esta clase de procedimientos? Ante jueces civiles. Esto en tanto se crean los juzgados especializados o ad hoc que funcionarán para ello.
Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es el primer circuito judicial federal, eh, han establecido que estos procedimientos los va a llevar un juzgado auxiliar específico, en este caso el juzgado tercero auxiliar de esta región, pero se supone que van a ir creando con el paso del tiempo los juzgados especializados. Ahora, otra cuestión muy importante es que hay que recordar que estos procedimientos se van a regir por la oralidad preponderantemente. Claro. Y digo preponderante porque no exclusivamente, pero la tendencia va a ser esa, a la oralidad. Máxime, si reiteramos que viene un Código Nacional de Procedimientos Civiles donde lo que se va a buscar también es esa tendencia a verbalizar el procedimiento. ¿Quién lo puede iniciar? Solo una entidad, el Ministerio Público. Claro. Es el único sujeto facultado del Estado mexicano para iniciar este tipo de acción. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve la extinción de dominio desde el punto de vista civil? Sirve para un fin exclusivamente patrimonial. Lo que busca el Estado mexicano es apropiarse de bienes que han tenido un origen, son objeto, instrumento, tienen un destino ilícito. De esta forma se busca darle cumplimiento a la llamada Convención de Palermo que ya ha citado y tener mecanismos para que se ataque con mayor fiereza por parte de la autoridad todo lo que son los grandes delitos que nos aquejan hoy día. Claro. La misma Ley Nacional de Extinción de Dominio te señala cuáles son esos delitos, delitos de grave impacto, de hidrocarburos, secuestros, trata de personas, lavado de dinero, etcétera, ¿verdad? Ahora, como en todo juicio civil, aquí hay una pequeña variante con mis amigos como tú que se encargan de las cuestiones de índole penal, porque nosotros tenemos una regla distinta de litigación. Esto es, mientras la materia penal se rige por un principio que es publicístico, donde lo que se busca, valga la redundancia, es llegar a una verdad verdadera, en las controversias del orden civil se rigen por un principio dispositivo. Uno de varios, pero este es, digamos que de los más importantes, donde se dice que las partes disponen del proceso y son quienes asumen los efectos, consecuencias, beneficios de su actuar o su omisión en un litigio. Entonces, hay dos partes centrales que van a intervenir en estos procesos, que es el actor, siempre será el Ministerio Público, y el demandado, que siempre será el sujeto a quien se le quiera privar del bien o un tercero. Habría que ver las eventualidades que no contempla la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero con las leyes procesales, como la Federal de Procedimientos Civiles o próximamente el Código Nacional de la materia, van a ir surgiendo como en el caso de los terceros extraños. Claro. E inclusive en los juicios civiles, pues es común que aparezcan las llamadas tercerías excluyentes, que son otros sujetos que inician un juicio autónomo para defender el dominio o la prelación dentro de otro juicio ya concluido, ¿verdad? Ahora, esta acción civil de extinción de dominio, ya dijimos para qué delito se da, cuál es su base legal, qué leyes va a aplicar ordinariamente, quiénes son las partes. Ahora vamos a entrar a platicar un poquito acerca de los elementos de la acción. Por favor. Voy a frenarme ahí para hacer una pequeña recapitulación. Recordemos que el estudio de la acción es oficioso para el juzgador. Es una condición necesaria para que pueda emitirse una sentencia estimatoria, favorable para el demandante. ¿Por qué? Porque el demandado tiene, digamos, una ventaja procesalmente hablando. Decimos nosotros los abogados civilistas, empatando, entrecomillado, ganas del asunto, porque lo que buscas es que no te condenen. El actor tiene como primer requisito que cubrir todos los presupuestos procesales y como segundo requisito acreditar todos los elementos de la acción, los que el legislador ha considerado que son los necesarios para acreditar su pretensión, su reclamo. Dice el artículo 9
de la citada ley de extinción de dominio, que son 4 los elementos de esta acción. El primero de ellos es la existencia de un hecho ilícito. Interesante. Pues para hacer caldo de gallina, Que haya gallina. ocupamos gallina. Exacto. Tiene que haber un hecho ilícito y yo le agregaría con independencia de su demostración o no en la vía criminal que corresponda. Claro. Ahora, ya que existe este hecho ilícito y que está en conocimiento, desde luego, de la autoridad, puede suceder que exista algún bien de origen o destinación ilícita. A veces lo que sucede en la práctica es que no tanto los bienes son los instrumentos u objetos del delito, como el carro que atropelló a alguien, digamos, o como Claro. la casa donde estaban ahí secuestrando a las personas, sino que se mezclan, se ocultan, se confunden los bienes que inicialmente eran ilícitos para producir algo lícito, como por ejemplo dinero, imaginemos, del narcotráfico, y construyen un hotel y el hotel lo ponen a funcionar y ya produce lícitamente un recurso, pero el origen fue indebido, ilícito. Claro. Tercer elemento. Tercer elemento, el nexo causal entre A y B. O sea, existe un hecho ilícito y hay bienes de origen o de destino ilícito y uno con otro se interrelacionan, tienen una relación de causalidad. Hay lo que le llamamos nosotros una especie de negocio subyacente en esa vinculación. Y por último, para cierto tipo de acciones de extinción de dominio, porque ahorita veremos qué supuestos se pueden dar, es el conocimiento que tenga o debió haber tenido el titular del destino del bien ilícito. ¿Verdad? Claro, si el titular no estaba obligado a conocerlo, no pudo conocerlo, pues ello no procederá. Pero hay ciertos supuestos donde la ley presume que tú, particular, tercero, que alegas buena fe, tenías que tener un deber de cuidado o diligencia más allá del promedio para saber lo que estaba ocurriendo con los bienes y hacerlo del conocimiento de la autoridad. Me gustan muchísimo estos puntos. Juan Manuel, permíteme que haga un par de intervenciones en este sentido, porque obvio te tengo que aprovechar que estás aquí, amigo, pero mira, que me da escozor hablar de estos temas sin tener una participación como penalista, ¿no? Y fíjate tú, en relación a estos elementos que nos cita el artículo 9, y dando inicio al primero de ellos, como tú bien lo citaste, que tendría que existir un hecho ilícito, es uno de los más grandes debates, porque fíjate, amigo, una cosa es que haya un hecho y otra cosa es que existe un sujeto comisor o partícipe. Y curiosamente, es al comisor o partícipe que le encuentran en posesión o propiedad de este evento respecto de un bien en que esté interrelacionado al que le pretenden extinguir un derecho. Así es. Y entonces el punto es, el derecho penal nos ha enseñado precisamente, como tú ya lo salvaste muy bien, que la presunción de inocencia, que el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Pero aquí fue precisamente uno de los puntos de mayor madurez de nuestra ley nacional, porque queremos recordarle a nuestros oyentes que en la ley federal, en aquel momento se citaba que era necesario que hubiera habido una participación, ni siquiera sentencia tampoco, como ahora está reconocido en la ley nacional. Luego entonces, por eso es que se está partiendo de que hace falta solo la vinculación a proceso, porque la vinculación a proceso ya lleva inmersa esta carga tan puntual de cada uno de los elementos de ese hecho ilícito de la lista a la que tú te referiste. Un secuestro, una trata de personas, el robo de hidrocarburos, el lavado de dinero, en fin, todos estos. Pero de ahí lo importante de que cuando menos ese hecho no tenga dubitación de existencia. El problema es cómo se va a iniciar una acción civil que tú dijiste perfecto, que va a ser independiente respecto de la materia penal, porque podría haber una sentencia vía civil sin que se haya resuelto lo penal y resultar que a la mera hora la persona no es ni comisor, no es ni partícipe, ni mucho menos encubridor, que serían las tres figuras para un penalista, para efecto de poder hablar de la responsabilidad penal plena y obviamente del grado de culpabilidad del sujeto para poderle destinar o no una consecuencia jurídica. Que además, déjame te interrumpo, es bastante probable que eso suceda por una cuestión práctica. Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo,
Sí, En las controversias del orden civil lato sensu, el plazo genérico para la promoción del amparo directo contra sentencias definitivas es de 15 días hábiles, nada, pero en tratándose de la materia penal con sentencias condenatorias claro, definitivas es de 8 años. exacto, Entonces, siempre habría la posibilidad de que en el mundo penal dejen pasar, como llega a suceder en la vida práctica, 1 año, 3 años, 6 años, etcétera, inicien su acción constitucional al año 7 y a lo mejor obtienen una variación en el resultado, pero lo civil ya se juzgó porque así no es, podía esperarse a la promoción de su amparo. claro. Qué interesante, ¿no? O sea, hay un mundo de tiempo como para poder hacer estos conceptos de violación en relación a lo que Sí, nos dice un juzgador, sí, sí. que era el resultado que supuestamente le asistía, y en cambio lo que nosotros queremos decir como sujetos vulnerables de algún derecho. En este sentido y relacionando el segundo, cuando tú me hablas de que tiene que ser un bien que se esté destinando o cuyo origen sea ilícito, otra vez me llevas a la materia penal. Ujú. Por eso es que de verdad no podemos desprendernos, porque el bien, para que sea de origen ilícito, implica, mi querido Juan Manuel, que hablemos de un tema muy especializado. ¿Cómo puedo yo decir que es ilícito el origen de un Ujú. bien? Hasta en tanto exista una sentencia. Así Esto es. era lo que un penalista existía, pero así ya sabes, como tatuado. Ahora, ¿cómo podíamos nosotros enterarnos que iba a ser para un origen o una destinación ilícita? Pues entonces la ley del lavado es el mejor ejemplo. Ujú. La misma ley del lavado tuvo que tener una evolución para que detectaran aquellos sujetos que querían sacar de sus cuentas lícitas para luego hacer un destino de lo que evidentemente ellos querían ocultar, Ujú. mezclar y traer a un lavado, ya sabes, hacía como a lo diluido para Ujú. tratar de perder los orígenes precisamente de esos bienes. Así que es bastante complejo que nos desprendamos de nuestras dos áreas, y eso es lo que me encantaría que en conciencia nos quedáramos las autoridades, los operadores del sistema, porque de verdad, si queremos que funcione la ley, es que tenemos que hacer las cosas limpias, las Ujú. cosas éticas, las cosas profesionales. Y el tercer punto, mi querido Juan Manuel, tú nada más nos citas el nexo causal, que evidentemente está citado por nuestra ley de extinción. Sin embargo, para los penalistas es aún más allá que un nexo causal, porque nosotros lo dividimos en relación a delitos de acción, a delitos de omisión simple y de comisión por omisión. En el primero es cierto que es causal, en el segundo se llama nexo normativo, Ujú. porque pasa que con el devenir de las sistemáticas en materia penal, se supo que el delito no podía ser esa causa de la causa como causa de lo La causa. causado, sino que evidentemente la norma, al haber establecido algo, decía esto es delito y esto es delito. Por eso surgieron los resultados formales. Ujú. Por eso es que te dicen, basta con que la norma te hubiera dicho, hazlo, no lo haces, delito. O la norma te dijo, no lo hagas, lo haces, delito. Ese es el nexo normativo. Sí. Para que llegáramos al nexo de atribuibilidad y en ese sentido con una gran complejidad a través de los delitos de comisión por omisión hiciéramos un entramado maravilloso diciendo dejaste de hacer lo que la norma te ordena teniendo un deber jurídico de hacerlo al haber adquirido, asumido una calidad de garante cuyo resultado te estaba ordenado impedir porque es prohibido y no esperado por la norma y tú reuniste esos requisitos de atribuibilidad. Por lo tanto, el resultado no se hubiera dado si tú no hubieras hecho esa omisión. O sea, con esto yo querría además enriquecer la parte relacionada con este tercer requisito de este numeral 9, precisamente. Y en el cuarto, ¿no? Me llama mucho la atención que de repente digan, bueno, la persona pudo haber tenido conocimiento. ¿Te acuerdas, amigo, cuando fuimos a nuestro foro hace unas semanitas a la barra mexicana de abogados en el capítulo Nuevo León, cuando las personas estaban preguntándose hasta dónde llega mi deber de cuidado? Así es. Porque tú hiciste una expresión que hasta subrayé. Dijiste, más allá de lo promedio, respecto de mi cautela, respecto de mi deber de reflexionar, respecto de mi deber de cuidar lo que tengo que hacer. Y yo no sé si te acuerdas que había personas que incluso estaban opinando que era necesario ir a vigilar el inmueble, por ejemplo, porque hayan hecho una contratación, lo que Ujú. tú y yo inmediatamente saltamos y dijimos, no, pero por supuesto que no, porque de hecho, si nosotros estamos elaborando un contrato respecto de una posesión que va a estar a Transmites el cargo de uso. alguien más, listo, ¿no? Algo que es evidente, también dijimos, obvio, oye, vas a ir a firmar algo, vas a ir a recibir algo, pasas por la calle, es evidente que los vecinos están sacando un programa, estás viendo que hay un hecho ilícito, hombre, ni modo que te tapes. Pero tampoco es que le estemos asustando a los oyentes en relación a que, oye,
cuida tus bienes, ¿no? Ujú. O sea, ve y vigila qué están haciendo, porque eso sería algo así como convertirte en un estado policía, que además estarías transgrediendo los derechos de los otros. ¿Estás de Claro, acuerdo en eso? totalmente de acuerdo. Muy bien. Aquí, algo que hablamos antes de iniciar, que hay que dejar muy, muy claro, asentado, es que a nosotros nos parece muy bien que exista una ley que trate este tipo de problemáticas. Sin duda. O sea, a favor de que el Estado tenga Herramientas. herramientas, armas para combatir la Sí, delincuencia con fiereza, como dijimos. Lo que sí creo es que hay cuestiones que pueden irse perfeccionando porque la actual ley nacional pues tiene algunos huecos. Fíjate, me encontré algo. Por porfa, ejemplo, compártenoslos. el plazo Sí. para poder prescribir Ah, ese es esta acción, maravilloso de los 20 años, ¿no? Que se bueno, dejó aceptado para los pero bienes. ese es de caducidad. Exacto. El plazo de prescripción para Sí, los bienes de origen ilícito ilícito. no existe. No existe, claro, porque es imprescriptible. Vaya, Ujú. solo los delitos de lesa humanidad pueden Sí, llegar a tener ese supuesto. sí. Bueno, déjame que te haga una aportación Sí. ahí, a ver qué piensas tú en esto. Me hizo reflexionar el hecho de que yo dividiera del 22 constitucional y hoy a la luz de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio el tipo de bienes a extinguir. Ujú, No todos son lo mismo. claro. Demos 2 ejemplos nada más. Tenemos instrumentos, objetos o productos ilícitos, ojo, que Ujú, jamás van a poder ser lícitos, jamás. ujú. Por eso es que te dicen que la persecución es, Imprescriptible. ¿por qué? Porque en tu vida vas a poder traer a la luz un derecho respecto de lo que jamás vas a Ujú, tener ese derecho de propiedad o de posesión. En cambio, es muy distinto cuando en la siguiente fracción te dicen instrumentos, objetos, productos que no sean ilícitos, pero sirvan para ocultar o mezclar claro, los que sí los lo de son. destino ilícito, Ahí sí estoy de 20 acuerdo. años. Claro, ahí sí estoy de acuerdo, los 20 años, y también estaría de acuerdo entonces en esta expresión. Nada más lo que en aquel momento me dolió, digamos como penalista, también era esta máxima que tenía yo grabada, Juan Manuel. Escucha, no es verdad que hay un principio que se llama de legalidad, que nos dio Feuerbach y que dijo, lo que es delito amerita una consecuencia jurídica. Ujú, Lo que no es delito no puede tener una consecuencia jurídica. Entonces te voy a hacer un cuestionamiento, amigo. ujú, Fíjate, mientras no fue emitida esta ley, esa conducta, ojo, ujú. bajo esa consecuencia jurídica en forma, estilo o naturaleza, no era sancionada. No, porque no puede aplicarse retroactivamente en Ese prejuicio. fue el punto que estuvimos debatiendo, ¿te acuerdas también en Ujú. el foro? Y que finalmente empata a esta parte tan importante que nos trajiste ahorita a la luz de cómo podemos perfeccionar. Continúa, amigo, De por favor, hecho, que estamos fíjate que emocionados. sobre eso dicen todos los códigos civiles, Sí, el federal no es la excepción, una reglita que la ley que rige el acto es la sí, de la época y el lugar en donde se comete. mira qué bonita ley, tan limpia y tan nítida. Los ámbitos territoriales, como los ámbitos espaciales, Ujú, son los que van a hacer que se aplique. Entonces, así es. fíjate, a tu gobernado le vas a decir, te voy a extinguir, consecuencia jurídica, aunque yo no te haya tenido una ley. No, pues no hay forma. Nada más que luego también te empata la incongruencia que te acabo de explicar. No Ujú. sé si te gustó, pero es Sí, en mi vida voy a poder tener algo lícito si es ilícito. O sea, claro. en mi vida. Y me gustó la distinción que hiciste de los apartados de este artículo 22 para que nuestro público, los Sí, oyentes, quede muy clarificado. sí. Oye, ¿te Bienes, puedo interrumpir? claro, Porque tu querido amigo, admirador, guerrero de batallas, Gerardo Azuara Rossetti, te gran dice, amigo, saludos a mi formador, a mi amigo doctor Juan Manuel Becerril y a mi formadora, gran penalista, la doctora Verónica Román Quirós. También Ricardo Díaz te está mandando saludos. Jenny saludos, Herrera, la magistrada, ya sabes, de lo saludos. civil en nuestro bello Hidalgo. Gracias por explicarlo desde el punto de vista civil. Excelente docente. Abrazos, Vero. Gerardo Azuara además te dice, en materia de terceros extraños, la Corte mediante tesis aplicable a la Ley Federal de Extinción de Dominio abrogada, declaró constitucional la indemnización prevista en dicha ley. Pero en la ley nacional, y ahí se cortó nuestro comentario, a ver si nos los mandan en la foto completa. Y bueno, Jenny dice, amo esta plática penal civil. David Becerril Toral, tu tocayo casi, Becerril. Saludos cordiales, apreciada doctora y doctor Juan Manuel Saludos. Becerril. Fernando Ramírez, excelente aportación en materia penal. Saludos, doctora Román. Bueno, pues continuamos. Perdóname, Sí, JM, pero fíjate vivimos que, de los fanses, claro, claro, y que ¿eh? sigan mandando sus Por cuestionamientos, favor. saludos. ¿Verdad que no se nos olvida, amigo, la información? No, La retomamos. Muy bien. para los amigos que nos siguen, entonces aclarar.
Los bienes de origen ilícito son Así imprescriptibles, es, así pero hay es, bienes que no tienen un origen ilícito, sino que se destinan para algo ilícito. así es. Como tú compraste tu casa con tu dinero de tu jubilación, sacaste la lotería, pero Claro, se utiliza ilícitamente, esos sí tienen un plazo de prescripción fijo, claro, que es de 20 años. claro. O si el Ministerio Público, sabedor del hecho ilícito, no ejerce la demanda, le va a caducar en el plazo de 10 años. Así es. Recuerden, caducidad en materia civil es sobre el ejercicio de la acción y prescripción sobre el plazo para hacer valer un derecho, ¿verdad? Muy bien. Qué bonita decisión nos hiciste, amigo. Oye, déjame ahora sí completarte la pregunta de Venga, Gerardo, porque pues Gerardo claro, quiere oír a su maestro. a la orden. Mira, te voy a repetir completa la pregunta para que también a nuestros radioescuchas les dejemos sentado el texto original. Dice Gerardo Azuara Rossetti, a quien tendremos, por cierto, JM. ¿Sabes Sí, cuándo? creo que la El semana siguiente que entra. programa, Sí, no, porque es la excelente, saga, es la saga. excelente abogado. Bueno, pues mira, dice, en materia de terceros extraños, la Corte, mediante tesis aplicable a la Ley Federal de Extinción de Dominio, abrogada, declaró constitucional la indemnización prevista en dicha ley, pero en la nacional vigente se les olvidó el capítulo relativo cómo armonizarlo. ¿Cuál sería la vía para el reclamo de dicha indemnización? Esta omisión del legislador es en contra de los derechos fundamentales, amparo directo, 56 diagonal 2012. Ya te puso tu pregunta, mi querido JM. Bueno, yo creo que en el caso de que la ley no lo prevea y no puedan ejercer su reclamo de indemnización en esta acción de extinción de dominio, me parece que tendrían que ir a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado en términos del 113 constitucional, porque tendrían, a final de cuentas, un derecho resarcitorio frente al Claro, Estado. me gusta muchísimo. Eso es lo que yo vería. Que además incluso jamás nos va a terminar de convencer. ¿Estás de acuerdo, amigo? Claro. Porque también por ahí hemos dicho mucho eso. Fíjate, empatando lo que ya llevamos hasta el programa visto, el hecho de que se resuelva vía civil primero, cuando no está resuelta en sentencia firme incluso, porque ni siquiera es Y a lo sentencia de mejor ni primera primera. instancia, vaya. No, por eso, ni siquiera la primera, ya sabes. Entonces no hay sentencia firme, no hay responsabilidad penal. Y de repente resultas que no fuiste, que no participaste, que no eres encubridor. Luego entonces, si vendieron tu inmueble, por ejemplo, o tu mueble, porque no eran de los costeables, no son de los que puedan conservarse, entonces simplemente te dicen, ay, disculpe usted también, ¿no? Respecto de los montos. Ahora, ¿cuánto invertiste para efecto de tener esta dinámica de ejercicios defensivos, Juan Manuel? Porque no está fácil, ¿eh? No está fácil porque en relación a que tengas que converger con abogados de lo civil, de lo penal, que tengan criterios distintos, que digan, no, si entrega información, no la entregues, en fin. Oye, ¿te parece, amigo, que me des chance de que vayamos y vengamos, pero bien rapidito, Venga, en cuestión de 2 minutos, porque también nuestros radioescuchas necesitan descansar 3 segundos de nosotros y volvemos aquí con Juan Manuel Becerril de la Yata? venga, lo esperamos. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas
para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia un recurso? ¿Quién conoce del recurso? Pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día
los parámetros de una resolución, cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador, qué contenidos debe tener la misma, cómo se sustancia un recurso, quién conoce del recurso, pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Pues continuamos, ¿no? ¿Qué te parece, JM, si continuamos? Encantado. Miren, chicos, al momento ya llevamos una riqueza que seguramente este individuo, que es de verdad el rockstar del derecho civil, debería de tener aquí como 10 programas seguidos para tratar de resumirnos todo lo que ya encontró de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ya nos habló de las autoridades, de los presupuestos, elementos de la acción, ya nos hizo algunas diferencias, ya nos dio una puntualidad sobre los puntos que llevamos puestos, le contestó a Gerardo Azuara en relación a la indemnización, a qué normatividad tendríamos que remitirnos, ya nos habló del campo sustantivo, del adjetivo, en fin. Así que ahora, mi querido amigo, dale acelerador para que nos dejes tantas inquietudes, tantas aportaciones, porque lo que ahorita decíamos es, la ley está. Ujú. O sea, ahora es cómo opero con la ley y Claro. también qué puedo mejorar, como tú me decías, con la ley. Porfa. Bueno, seguimos. A final de cuentas, la acción de extinción de dominio en la vía civil se sigue por las mismas etapas comunes de todo proceso. O sea, hay una demanda, hay una contestación, o sea, una oportunidad de defensa, una etapa probatoria o de instrucción, habrá una etapa de alegatos, se dictará una sentencia, habrá medios de impugnación, porque aquí se prevé que haya un recurso vertical, la apelación, y habrá una fase de ejecución. También existe, como en todo juicio, las cuestiones incidentales o accesorias que puedan darse y también las medidas cautelares. La medida cautelar, pues más obvia, sería la inscripción o anotación preventiva de la En el demanda en el registro. registro público para evitar el traslado o la movilización de los bienes raíces, ¿verdad? Claro. Ahora, algunas cuestiones que yo considero son importantes tener en cuenta es que en esta clase de litigios, las pruebas se ofrecen desde el primer escrito. Ok. No todos los códigos procesales civiles lo prevén. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el juicio civil ordinario, las pruebas tienen una etapa posterior, pero aquí no. En esta clase de procedimientos, como si fuese en un juicio especial, digamos, las pruebas todas van desde el primer escrito, o sea, la demanda o Ok. contestación. Que no se les olviden entonces. Hay una amplitud en materia probatoria porque es posible ofertar cualquier medio de convicción que pueda generar algo de demostración para el juzgador, ¿verdad? Claro. Rige también una regla, y aquí vamos a meternos a un tema escabroso, porque creo que hay
una especie de confusión en la ley acerca de la distribución de las cargas probatorias. Ok. Vayamos por partes. Primero, sabemos siempre que el que afirma es el que está obligado a probar. Regla básica del derecho procesal. Hombre. El actor debe ir a acreditar los hechos constitutivos de su acción y el demandado o reo sus excepciones, ¿verdad? También existen las excepciones, como en cualquier litigio civil, las llamadas dilatorias y las perentorias o defensas. Ok. Las excepciones dilatorias son las que tienden a dilatar el procedimiento, o sea, que atienden a los presupuestos procesales. Emplazamiento, competencia, personalidad, vía procesal, cosa juzgada, litispendencia, etc. Y las defensas propiamente son aquellas que tienden a imponer hechos extintivos, impeditivos o modificativos de la acción. O sea, las que van a atacar el fondo para buscar absolver. Ahora, solo los hechos están sujetos a prueba, desde luego, pero si en materia probatoria decimos que el principio rector de este y de cualquier litigio, llámese como se llame la materia, es el principio de contradicción. Claro. Que significa, le llaman de igualdad de armas también en la doctrina, que significa que las partes tienen que estar en una oportunidad de poder refutar o debatir todo lo que ofrezca el colitigante. Si ofrece uno un documento, pues el otro lo puede impugnar o objetar. Si ofrece uno un peritaje, el otro puede ampliar el cuestionario, designar su perito. Si ofrece uno un testigo, el otro puede contrainterrogar o repreguntar, etc. Pero aquí hay una prueba que está vedada y me parece que en un juicio de igual a igual, o sea, están en un mismo plano, en un mismo nivel procesal, el Ministerio Público parte actora contra el particular, la ley veda, prohíbe que exista una prueba de declaración de parte a cargo del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público sí lo puede ofertar sobre el demandado, pero el demandado no sobre el actor Ministerio Público. Entonces, me parece que hay un posible tema de inconstitucionalidad por un desequilibrio procesal, claro, que no hay igualdad de las partes ante el proceso. Esta clase de juicios se lleva con dos audiencias, como los juicios, digamos, comunes y corrientes. Una audiencia inicial que básicamente son de saneamiento, de depuración. En estas audiencias iniciales lo que se busca es resolver las excepciones procesales, personalidad, vía procesal, emplazamiento, competencia, etcétera. Y ya una vez que se haya saneado, perfeccionar o decidir qué material probatorio va a entrar a juicio, para de ahí irnos a la audiencia principal de juicio, donde se va a desahogar cada prueba que requiera ejecución material. Recordemos que no todas las pruebas requieren ejecución, como un documento, pues no necesita materializarse porque ya consta lo que ahí dice, pero un testigo sí tiene que ir a declarar delante del juez, ¿verdad? Entonces habrá una audiencia inicial y una audiencia principal. Algunas cuestiones que me llaman la atención es que respecto a los elementos de la acción que analizamos, dijimos lo siguiente. Hay varios supuestos que pueden darse para esta clase de juicio. Vayamos por partes. Voy a señalar los primeros dos, que son donde el demandado particular se supone tiene un grado de participación en el hecho ilícito. Estos supuestos son cuando los bienes son instrumento, objeto o producto del delito, o cuando son utilizados para ocultar o mezclar los bienes de origen ilícito. Aquí el demandado se presume que interviene de algún modo en la comisión del ilícito. Digamos, está siendo enjuiciado el que participa en la conducta delictiva. Hay un tercer supuesto donde el demandado no participa en el hecho ilícito, no participa directamente, pero sí indirecta, que es en el caso del llamado prestanombres o testaferro. O sea, aquel que no tiene vinculación con el hecho ilícito, pero los recursos que dan origen a sus bienes son de fuente ilícita. Así es. Porque, pues, obviamente, la riqueza que se genera con las conductas delictivas, pues, no se entierra, sino que la ponen a participar activamente en el mercado para que produzca más riqueza. Entonces, llega a suceder
que de repente le dicen a la esposa, al hermano, al abuelito, al compadre, ¿sabes qué? Te voy a poner una gasolinera, te voy a poner un hotel, te voy a poner un restaurante. ¿Para qué? Para que generes más provecho con lo que ya te estoy poniendo que viene de fuente ilícita. Qué oportuno, ¿no? ¿Sí? Entonces, primeros dos supuestos, el demandado es un agente que intervino en el hecho ilícito. Tercer supuesto, el demandado es alguien que se aprovechó de esos bienes de origen ilícito y sería para el prestanombres. Pero hay un cuarto supuesto que es en el que nos vamos a centrar estos minutos que nos quedan, que es el tercero que alega tener buena fe. O sea, el que los bienes que se utilizan para cometer un hecho ilícito le pertenecen, pero él está desvinculado de la conducta. El ejemplo que a todos nos viene a la mente de inmediato es el del arrendador, que es el que genera más, digamos, confusión en el medio. ¿Qué pasa si yo de buena fe, de buena intención, rento, como lo he venido haciendo por años, una propiedad mía y yo no sé que es una casa de seguridad de un grupo dedicado al secuestro? Entonces, aquí nos vamos a meter al tema que habla el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y creo que hay un punto a corregirse porque genera una confusión. Empieza diciendo la ley, la cito textual, su primera oración: se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Esto suena lógico porque sabemos nosotros como un principio general de derecho que la buena fe se presume. O sea, quien aduzca la mala fe de otro tiene que ir a probar ello. Pero la ley tiene una oración consecutiva y dice: para gozar de esta presunción, la parte demandada y o las personas afectadas, ¿verdad?, deberán acreditar suficientemente, entre otras. Entonces, ¿tienes o no la presunción de la buena fe? Claro que no se tiene. Porque No. si la tienes, no necesitas hacer nada. Quien alega que no la tengo, él es el que tiene que ir a demostrarlo. Pero aquí la ley me dice: tú gozas de la buena fe, pero debes de venir a hacerme 7 cosas distintas, no Claro. una ni dos. Claro. Y estas 7 cosas, ya no sé cuál está más difícil de probar, la verdad, que hace prácticamente una labor titánica el derecho de defensa del demandado. Porque te dice, vamos por orden. Sí, por favor. La fracción primera del artículo 15, que además este artículo creo que es el que todos los abogados civilistas estamos más enfocados en estudiar. Que conste en un documento, pero no cualquiera, sino de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito, la adquisición del bien, ¿verdad?, de conformidad con la normatividad aplicable. Entonces, dentro de este enorme y grande país de 130 millones de habitantes promedio, muchísima gente adquiere sus bienes sin documento de fecha cierta. Esto es el que hace el contratito privado de compraventa con el compadre. Sabemos que dice la jurisprudencia de la Corte, y lo ha venido reiterando, que la fecha cierta de un documento solo se puede adquirir a través de 4 supuestos. Uno, que sea expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. 2, que sea inscrito registralmente dicho documento, como el registro público. Claro. 3, que sea pasado ante la fe de un fedatario público, como sería el caso de un notario público. Y 4, que haya muerto alguna de las partes signantes, sea comprador, vendedor, testigos, cualquiera que haya intervenido en el acto. ¿Por qué? Porque ya no van a poder acudir a ratificar ello posteriormente dado su fallecimiento. Entonces, aquí hay un primer problema, que si vas con un contrato privado de compraventa, que civilmente sí es válido, porque, ojo, no olvidemos que civilmente, si tú tienes un contrato privado de compraventa y lo quieres elevar a escritura pública y se opone, no quiere, no puede el vendedor hacerlo, entonces tú vas y le demandas en una acción pro forma el otorgamiento y firma de escritura. Bueno, para la acción de extinción de dominio, eso no te alcanza y por lo tanto no pruebas la buena fe y por lo tanto vas a ser condenado. Wow. Ahora, este es uno.
Hay 6 más. Segundo requisito, por eso digo que ya no sé cuál está más difícil. Que oportuna y debidamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales se funde su buena fe o justo título. Supongamos que adquieren su bien en escritura pública ante un fedatario. ¿Y quién es el que hace la retención y el pago de los impuestos? El notario. El notario. ¿Qué pasaría si el notario, ojo, o no paga completo o no paga oportunamente, que son dos variables? Puede ser que se haya retrasado 3 días en la fecha límite que la ley fiscal le fija para pagar y entonces se rompe la buena fe. Claro. Puede ser que haga mal el cálculo de la contribución, que significa que no pagó por completo lo que debía y entonces se rompe la buena fe. Por lo cual, tú particular, tu demandado, estás expuesto, estás sujeto a lo que haga o no haga el fedatario público. Claro. Y Aquí, por ejemplo, un penalista, ¿sabes cómo te lo resolvería? ¿cómo? Inmediatamente con una figura del error. Ujú. El error que tiene que ser invencible respecto del sujeto que sí está actuando de buena fe porque ha hecho todo lo que creyó que estaba dentro de la exigencia de la normatividad fiscal. Y además aquí le repercute la conducta o omisión de un tercer sujeto. Así es. Y que además es un sujeto experto, porque es el notario. Y que la ley es quien le da la patente para que realice en exclusividad Esos esa trámites. conducta. Claro. Entonces, podemos dejarles ya la tarea para que nuestros radioescuchas se echen un clavado a la figura del error de tipo, del error sobre los presupuestos en las causas de justificación y sobre el error de prohibición. ¿Ok? Además, tercera fracción, y me voy rápido, que el bien adquirido, ¿verdad?, de forma lícita, esté con una posesión de forma continua, pública y pacífica. Y la publicidad solo se va a establecer a través de la inscripción de ese título en el registro público de la propiedad. O sea, le dan un efecto constitutivo y no meramente declarativo a la inscripción registral. Volvemos al mismo punto. Ya tienes un documento de fecha cierta, porque Claro. te lo expidió una autoridad, porque murió alguna de las partes, pasó ante un fedatario. Pero si no lo inscribiste, entonces no se le dio la publicidad. Esta es una confusión porque normalmente los códigos civiles, salvo Quintana Roo, que es el único caso que conozco, que el registro público tiene efectos constitutivos, normalmente los códigos civiles le dan valor al documento con tal de que sea de fecha cierta. Porque, ¿para qué sirve la inscripción? Para que surta efectos ante Contra terceros, terceros. para que sea erga omnes. Sí, Claro. pero tú no lo necesitas porque estás partiendo de una presunción de buena fe. Tú asumes una adquisición lícita. Para ti, Y claro. es la parte actora, el Ministerio Público, quien tiene que ir a vencer esa buena fe que Presunción de buena alegas tú. fe. Ujú. Entonces creo que ahí hay un tema escabroso. Además que la autenticidad del contrato con el que demuestras tu justo título, fracción cuarta, ¿verdad? Se tenga que acreditar con los medios de prueba idóneos. O sea, tiene que ser prueba directa, no prueba indirecta. Fracción quinta, ya nos metemos en problemas. El impedimento real que tuvo el demandado para conocer que el bien afecto a la extinción de dominio fue utilizado como instrumento, objeto, producto del hecho ilícito o para ocultar o mezclar los bienes de esa índole ilícita. Bueno, ¿cuál es ese impedimento? ¿Cómo lo vas a probar? Porque a final de cuentas, regresamos al caso del arrendamiento. Cuando tú vas a arrendar un bien, transmites el uso y goce del mismo y Claro. tienes una prohibición legal de ingresar al inmueble, ¿verdad? Porque estás Claro. recibiendo el pago correspondiente. Entonces, humanamente es algo no fácil de poder acreditar, nada fácil, el saber qué se estaba haciendo o no con tus bienes. Claro. ¿Y Ahí hay hasta una dónde problemática. llegaba tu obligación de hacerlo público de la autoridad? Aquí Así es. también te hago una aportación, JM. Los penalistas resolveríamos esto a través de una figura que se llama inexigibilidad de otra conducta, Claro. que en concreto aplicaría para la figura que se llama vis compulsiva. Sí. La vis compulsiva es una coacción psicológica bajo la cual el sujeto tuvo esa conducta que le estás tratando de reprochar porque no tenía otra alternativa de Ujú. actuación, dado el grupo, por ejemplo, o el tipo de delito o el tipo de circunstancia que privó que le hizo imposible comparecer ante la autoridad. Pero obviamente, como lo estás diciendo y de manera muy puntual, la prueba tendría que ser
directa y evidentemente algo que no dejara dubitación para el esclarecimiento de los hechos, como ordena el artículo 20, inciso A, fracción primera de la Constitución. Porfa, porfa, Claro, sexto. y dice además sexto, que en caso de que te hubieses enterado, tu parte demandada, de que tus bienes se utilizaban de forma ilícita, hayas impedido o haber dado aviso oportuno a la autoridad competente. Bueno, impedido, pues creo que te tendrías que convertir en policía para tú ejercer ahí el rechazo a esa conducta. O sea, como que tú bajaras a impedir el secuestro, los chupaductos o la trata de personas, en fin. Y darle aviso a la autoridad competente me suena muy bien, de que pone en conocimiento de la autoridad, como es tu deber, cualquier conducta delictiva que te enteres. Lo que yo vería como problemático es que pues nuestra autoridad no sabemos si esa información la va a resguardar debidamente y las bandas criminales pues se enteran de todo. Me Claro, parece que es poner como que en un peligro al denunciante de sin algo, duda, porque sin vas a ir duda. al Ministerio Público a decir, oye, te aviso que en la casa de al lado, en el rancho, estoy viendo que hay personas secuestradas o torturadas porque gritan, Claro. pero pues el riesgo Muy me parece terrible. que es Déjame grande, que dé puntos también que ¿sí? en nuestros siguientes programas vamos a estar manejando. Precisamente quién va a ser la autoridad competente, a veces ni las personas lo saben. Y luego entonces además va a tener un rol primordial el uso de la denuncia anónima, JM. Así es. Y la denuncia anónima también necesita de un protocolo. El protocolo no lo conoce la gente. Es decir, ¿qué datos le tengo que llegar a la autoridad para que se dé por servido de que le di en conocimiento los datos de utilidad? Luego, el ejercicio del criterio de oportunidad bajo la figura de el colaborador eficaz y también la protección de los testigos bajo estas medidas de protección que tendrían que proveerle en el Estado de Derecho. O sea, muchos temas Sí. quedan aquí latentes para seguir platicando. Y el séptimo. El séptimo, pues ya es la cereza del pastel, que se me hace que violenta totalmente un principio constitucional de legalidad, que es cuando dice cualquier otra circunstancia análoga de conformidad con la normatividad aplicable. No, pues está maravilloso. O sea, es una carta abierta, Claro. dirían los penalistas, Lo que Ibero aquí, resulte. sería algo así como un tipo penal en blanco. Sí, terrible. Aquí es en materia civil lo que la autoridad juzgue que es análogo, pero se requiere para actos restrictivos o privativos que haya una disposición expresa, porque hay una garantía de legalidad donde el particular puede hacer todo lo que quiera con tal de que no esté expresamente prohibido. Terrible. Y aquí dice, bueno, lo que yo considere análogo, tan Sí. ancho, tan largo como uno se le puede imaginar, O como tu cultura, incluso sea tu claro, conciencia de antijuricidad para el penalista sea, porque es el conocimiento profundo de una prohibición o de un mandato a y cumplir. eso varía de región en región. Sin duda. Entonces, me parece que ahí hay una dificultad. Cierro con, tenemos un No, minuto, no, vamos cierro bien, por con favor. algunas cuestiones a mejorar en esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que repito, a mí me parece muy bien, estoy a favor, simplemente cosas que podemos ir subsanando. Dice la misma que contra las resoluciones que se dicten en el juicio civil, se admitirá la apelación en efecto preventivo, Mm. lo cual significa que no se van a sustanciar, o sea, no se van a resolver ninguna impugnación intermedia que se vaya dictando, sino hasta el final. Sí, solo si se dicta una sentencia definitiva, te fuera desfavorable, e impugnarás la misma, y además todos los temas intermedios que no consentiste por haber ya hecho valer tu apelación preventiva. Claro. Esta figura la conocemos bien porque ya tiene más de una década que existe en los juicios civiles mercantiles de arriba de cierta cuantía, pero yo lo que creo es que se tuvo que haber discernido en cuestiones de trámite urgente y Ujú. cuestiones no. O sea, como regla decir, sí, apelaciones preventivas, muy bien, pero por excepción, en tratándose de cosas urgentes como medidas cautelares, por ejemplo, Claro. y cuestiones de excepciones procesales, creo que la apelación debió haber sido, como rige en materia civil y mercantil Que comúnmente, resuelve el acto. de inmediato, o sea, Claro, de tramitación inmediata. claro. Luego, no me gusta el tema de la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción, ya lo dije Ujú. por qué, no me regreso ahí. Siguiente, en esta clase de juicios, aún ganando el demandado, al cual le aseguraron su bien, lo tuvieron sujeto a un juicio y casualmente ganas. Bueno, no hay condena al pago de gastos y costas. O sea, no se va a resarcir ninguna erogación que tuviste que hacer, sea para contratar peritos, notarios, pruebas fuera del lugar del juicio,
etcétera, ni honorarios del abogado, Qué desde luego. terrible, ¿verdad? O sea, de Entonces, verdad. esto me parece que Muy rompe ventajoso. con, sí, rompe con un derecho constitucional que se le llama a la justa indemnización. Claro, que era un tanto lo que nuestro amigo Gerardo quería que le resolvieras. Sí. Sí. ¿Alguna otra cuestión muy abierta que deja a disposición del Ministerio Público es cuando se dice que el MP puede adoptar medidas cautelares sometiéndolas a control judicial con posterioridad? O sea, primero te ejecuto y después te investigo, o sea, lo someto al control jurisdiccional, pero ello va a suceder en caso de urgencia u otra necesidad fundamentada, sea lo que eso signifique para cada quien, ¿verdad? Bueno, es que en esta materia nosotros ya avanzamos en materia penal, JM, para que le eches un vistazo. Sí. Nosotros en el Código Nacional de Procedimientos Penales, chicos, y que son temas que también seguiremos tratando, tiene que ver con lo que en el 16 constitucional se dejó asentado en relación a lo que se llaman providencias precautorias versus medidas Cautelar, cautelares. claro. Y entonces el 16 constitucional ordena lo siguiente: cuando ya sean de revisión y pretendas que se confirmen, me las vas a traer a mi juez de control, pero tú decrétala para prevenir precisamente el hecho de que asegures la materia del proceso, que asegures, Claro. por ejemplo, los derechos de una víctima, que asegures, por ejemplo, también los derechos que va a tener en todo caso el sujeto señalado, y entonces preservas la materia de un procedimiento. Para efecto de consulta, pues remítanse a los artículos 137, 138, 139 y 155 en sus fracciones, si mal no recuerdo, sería la 3 y la 4. Ajá. Bueno, Y bueno, por último, algo que se me olvidaba mencionar, pero es de suma importancia en esta clase de procedimientos, que rige la regla de la carga dinámica o sucesiva de la prueba. Ese es maravilloso. Esto es adicional, es extra a que el que afirma está obligado a probar, también rige esta disposición de que el que está en mejor posición de probar es el que lo debe de hacer. Porque hay ocasiones en que debiendo ser obligación de una de las partes probar algo, si no está en esa posición, le invierten la carga a quien se supone que lo está. Básicamente sirve para las cuestiones de mala fe. Esto es, el Ministerio Público, cuando un tercero ajeno al hecho ilícito, pero a quien se le adjudica, ¿verdad? El tener la posesión, uso de estos bienes, alega que él tiene buena fe, pero no la puede probar porque no cumple con las 7 fracciones ya citadas. Entonces, el Ministerio Público lo que va a hacer es ir a demostrar, al menos con indicios, porque no hay prueba directa, que aquel sabía o debía saber la comisión de los ilícitos. Y entonces el demandado, aún tratándose de un hecho negativo, él tiene que ir a contraprobar eso. Ojo, si fuese un juicio civil común y corriente, pues sabemos que la regla es que los hechos negativos, como regla, habrá excepciones, no se prueban. Bueno, la carga dinámica de la prueba es otro de los casos de excepción donde él tiene que ir a probar. ¿Qué cosa? Oye, déjame que complemente también a nuestro auditorio. En materia penal, nosotros también tenemos una diferencia entre estos principios y les dejo de tarea que lean el artículo 20 en su inciso A, fracción quinta de la Constitución, porque ahí es a donde está sentado el principio de la carga de la prueba para el órgano de acusación. Y este órgano de acusación en materia penal seguirá siendo el Ministerio Público, el asesor jurídico, la propia víctima, el ofendido. Y en relación a un principio que está en la misma fracción del mismo inciso, pero con punto y seguido, es que le destinan a la defensa tener la igualdad de lo que tú hablabas hace ratito, de la igualdad de armas, igualdad procesal, el deber derecho del onus probandi en relación a probar en una asumida carga probatoria. Y además tenemos que hacer un distingo también con nuestros radioescuchas en relación a los conceptos que hoy modernamente se están utilizando también, como esto de la carga dinámica de la prueba. Y por supuesto, que pasen los delitos que, como tú lo estás afirmando también y lo estás haciendo espectacular, como yo te he dicho, además que eres casi mi penalista Es mi amiga. frustrado. No, porque eres un penalista frustrado. La verdad es que quieres regresar con nosotros. Esa es la verdad. Pero bueno, este concepto se llama la reinversión de la carga de la prueba, que tiene que ver precisamente con si hay un delito en donde ya por naturaleza su descripción me llama a que el órgano sea el que me lo tenga que probar, pero por redacción soy yo quien tiene que asumir la carga, se le llama reinversión de la carga de la prueba. Claro. O sea, que yo no haya tenido estos bienes, estos hechos en conocimiento, etcétera. Pues miren, a final de cuentas, yo lo que creo es que el Ministerio Público, siendo el órgano técnico, el que cuenta con una mayor infraestructura material, humana, experiencia y demás,
debería ser quien tenga que ir a probar la Claro, mala fe. claro, Lo que no me gusta de entre todo, digamos, resumido de esta ley, es que obligue al particular, al demandado, a que él tenga que defenderse de todo y basta que el Ministerio Público, en un posible hecho ilícito, sin que esté sentenciado ni condenado, con un simple rumor que pueda enterarse, ejerce la acción y le voltea toda la distribución probatoria al demandado, a pesar de que se insiste. La buena fe se presume, entonces la mala se prueba. El MP dice, tengo mala fe, tienes que ir a probarla. claro, Yo alego, tengo buena fe, tú tienes que ir a probarla. claro. Fíjense, en este sentido, y ya como Juan Manuel lo ha advertido, bastará con la figura de la vinculación a proceso como esta autorización de continuar con la investigación en un control judicializado, en donde además, mi querido Juan Manuel, vamos a tener que observar las reglas de litigación y las técnicas de litigación que los penalistas ya tenemos vigentes por el sistema acusatorio adversarial, que además lo dijiste muy bien, que es la de la oralidad, y que tiene que ver con toda esta convergencia del respeto a principios generales del derecho penal, etcétera, y un modelo acusatorio adversarial, porque el principio de contradicción te deja mucho todavía por qué hablar. ¿Y cómo vas a traer a la vida a toda esta materia probatoria? Porque nosotros ya tenemos reglas muy específicas que se van a romper en la convergencia de cuando tú intervienes. Fíjate, si yo tuviera que ir a probar y en la vinculación a proceso me piden que exhiba algo, yo estaría rompiendo mi principio a no autoincriminarme. Claro, Mi una garantía principio, constitucional. exacto. Y después, cuando tú me dices, es que el demandado tiene que presentar sus excepciones, claro, lo obligan a que los presente y luego entonces ya llegaron a una carpeta. ¿Cómo van a hacer vivir esos datos que existen en esa carpeta respecto de una materia que no pueden llegar a una congruente razonabilidad en cuanto a la valoración de los contenidos y de cómo llegaron y de por qué me hiciste abrir mi silencio? Pero porque finalmente me estás amenazando que si yo no me defiendo de manera oportuna en la vía civil, luego entonces, ¿cuál sería mi destino también, querido Sí. amigo? Me encanta eso que dijiste de la garantía constitucional de no autoincriminación, porque aquí puede haber una colisión entre el mundo civil y el tema penal, que es llevándose por pistas paralelas, separadas lo penal de lo civil, porque dijimos que es una acción autónoma esta extinción de dominio. ¿Qué pasaría con las probanzas que se tengan que ofertar y desahogar en lo civil, pero que vayan a incidir en lo penal? Porque podría decir, por ejemplo, el caso típico de los testigos, Así los es. que vieron, poseyeron, eran vecinos, y a lo mejor dijera alguien, yo no quiero declarar porque no me quiero autoincriminar. Así es. Puede ser que me ponga en una situación vulnerable a mi esfera jurídica y entonces ¿cómo me vas a forzar a ir a lo civil? Pues en lo civil a lo más que llegaría es un arresto y si no Ujú. la prueba se va a declarar desierta. Creo que hay una problemática que nuestros tribunales federales van a ir resolviendo para poder darle participación a todo aquello que pueda servir como prueba de lo penal a lo civil y viceversa. Claro. Para poder ir finalizando y resumiendo ideas en esto último que tú atinadamente también nos estás llamando a la conciencia, échale un vistazo. Numeral 360, último párrafo, Juan Manuel, precisamente le está diciendo a un testigo, la única opción que tienes de no entregarme la información va a ser porque esta te puede apuntar a ti mismo. Entonces es el derecho de no autoincriminarse al propio testigo que pudiera haber estado en una comisión o participación o encubrimiento de la información respecto del hecho ilícito, salvo ya ustedes saben, como ahorita me está refiriendo mi amigo, pues que pudiera provenir un arresto, pero fíjense ustedes, hay un deber de testificar, numeral 360, Código Nacional. Hay una obligación de suministrar información, numeral 215, bajo los privilegios de no tener que entregar la información cuando hay una facultad de abstenerse de declarar, 361 y 362, cuando hay un deber de guardar el secreto. Así es. Bajo esta luz, entonces, fíjate cómo de verdad la materia probatoria va a seguir siendo un tema, amigo. Claro. No sabes qué feliz estoy, no sé cómo estamos de tiempos porque no tengo idea ahorita de nuestras preguntas, pero es que colapsaste las redes, querido Juan Manuel, nuestra amiga Oye, Ivonne, además de que dices, en materia probatoria, la prueba es el tema. el tema, sin duda. Porque además, como tú dijiste también al inicio de nuestro programa, referiste que las reglas de litigación y las técnicas de litigación van a tener que estar observadas a través del código nuevo del sistema que te va a regir a ti en materia civil, porque nosotros ya tenemos unos años de andada. Sí, 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 son más experimentados. Lo curioso es que fíjate, tú eres el que resuelves primero cuando tú estás diciendo una verdad. Este código va a quedar abrogado. Sí. Y no es lo mismo tener un modelo
tradicional a tener un modelo de oralidad en donde van a tener que observar, gracias a la experiencia de los jueces especializados, gracias a operadores de tu talla, de tu talante, que te has puesto a estudiar junto con penalistas o con algunos sujetos en constitucional y amparo, etcétera, consecuencias de cómo proteger a cada uno de estos sujetos que están siendo señalados de conductas o evidentemente alcanzados por acciones de esta naturaleza. Pues sí, a final de cuentas es un tema que nos da mucho para estudiar, para ponernos ahora sí que en conocimiento de algo novedoso los abogados. Es una buena área de oportunidad para trabajar porque se supone que va a desencadenar, no como la vieja ley, que eran pocos los casos en realidad que llegaban a los tribunales. Se supone que ahora sí va a venir con más fuerza y los abogados tendremos ahí un mercado para trabajar, que además es curioso porque es un mercado unilateral, ya que solo nos tocaría ser demandados, no seríamos actores. Claro. ¿Sabes qué me encantó que le dejaste a nuestro auditorio también? Que la apelación en relación a este efecto preventivo del que nos hablaste te está dando una verdad de necesidad. La necesidad es, ¿qué tengo que resolverte hoy? Porque, por ejemplo, tú nos diste el caso de cuando hacen una inscripción en el registro público para evitar que haga un movimiento respecto de los bienes inmuebles. Pero ahora también tradúceselos, mi querido Juan Manuel, en relación a una medida cautelar que se decreten, por ejemplo, de tus cuentas bancarias, Sí. respecto de los fondos, de los frutos, de los réditos, etcétera. ¿Te imaginas que te incauten de manera provisional y precautoria tus cuentas, amigo? Y que no se pueda analizar la apelación sino hasta el final del juicio, que quién sabe cuándo va a llegar ese final del juicio. Terrible. De verdad, chicos, no se pueden perder nuestros siguientes programas. No podemos dejarle de agradecer infinitamente a mi amigo, a Juan Manuel Becerril de la Yata, a mi JM, como yo siempre le digo, con gran cariño, con gran respeto y admiración, a todos sus seguidores. Hoy lo trajimos gracias a que su agenda lo permitió. Y yo te quiero decir, querido Juan Manuel, que este programa está abierto para las veces que tú quisieras venir. Incluso si es que tú pudieras agendar con tu amigo Gerardo, con tu servidora y con el magistrado Miguel Ángel, en uno de los últimos programas que vamos a tener de esta saga, ya podríamos hacer un debate sano, un Eh, debate maravilloso que no se ha dado en ningún programa y que evidentemente solo con tu experiencia lo podemos lograr. No, hombre, yo encantado. La verdad es que agradezco esta oportunidad, me sentí muy cómodo. Desde luego, la amistad que me une contigo y la gratitud por estas chances que me das de compartir temas jurídicos que nos apasiona y siempre vivimos hablando de esto. Y también agradecer al Instituto Givo que nos permita la facilidad de este programa y al magistrado Miguel Ángel Aguilar, ¿verdad? Como pilar de esta institución que hace posible que esto se haga realidad y esperemos vernos en otra sesión próximamente. Gracias también al público que nos mandó preguntas. Muy pronto, te lo aseguro, querido amigo, porque el magistrado Miguel Ángel va a estar encantado de recibirte en esta su casa. Él es el cerebro jurídico y una hermosa que es su esposa, que es la que dirige este instituto y que lo hace de una manera espectacular, con una visión, con una misión que está encabezando a los institutos y que evidentemente hoy se engalanaron con tu presencia. Millones de gracias y pues estamos viéndonos en muy prontito tiempo. No se olviden que nuestro siguiente programa va a venir el conocido como el guerrero, porque es Claro, un defensor arduo ¿tú qué le podrías llamar a su cerebro? Porque yo hace unos esquemas maravillosos por ser sí ecónomo. tiene una experiencia en mapas mentales. Yo lo que creo es que la gente joven como él, con ese empuje, con esa fuerza que de repente la tienen a plenitud, hace que se vea el derecho de diferente forma y así que aprovechenlo porque no se van a arrepentir. Sin duda. Pues aquí te estamos esperando, Gerardo Azuara. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a nuestros asistentes técnicos, los maravillosos Claro. Eduardo Muñoz y Adriel Mendoza, por la producción, la dirección, los controles y la producción. No te pierdas las repeticiones de este programa en nuestras redes sociales. Dale seguimiento a la página del Instituto Givo. Por favor, haznos llegar tus preguntas. Y además, pues ya Juan Manuel no le dio tiempo, pero seguramente les dejará algún material relacionado con las jurisprudencias que me estabas diciendo, amigo, que eran pues de necesaria consulta, ¿no? Y entonces Sí, pues sí, ya con se todo las gusto. dejaremos ahí en Me un link. comprometo a mandar ahí por una liga el número de tesis, Me el número de encanta, registro para que ya la baje cada me quien. encanta. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto, amigo. Despídete. Hasta luego, gracias, saludos.